Bueno, saludo cordial para todos ustedes. Vamos a dar inicio a la tutoría sobre redes eléctricas. Em, bueno, esperando que se encuentren todos muy bien. Em, entonces quiero contarles que vamos a hacer una introducción a todo el sistema, en qué consiste el sistema de interconexión nacional en Colombia y especialmente lo que tiene que ver con una descripción general de los sistemas eléctricos de potencia de generación. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar como a definir, perdón, que en Colombia nosotros tenemos los siguientes sistemas de generación. El más importante, que realmente ocupa cerca del 80%, es el sistema de generación hidráulico, el hidráulico. El sistema hidráulico, pues básicamente está relacionado con las hidroeléctricas. Ese es el principal sistema de generación nuestro, es decir, el sistema hidráulico en nuestro país más o menos nos ocupa cerca del 80% de generación en el sistema eléctrico colombiano. De ese sistema hidráulico, es decir, las hidroeléctricas, vamos a dividirlas en dos. Vamos a dividirlas en grandes hidroeléctricas y en lo que se llaman las PCHs, es decir, pequeñas, pequeñas centrales de generación. Estas últimas, que se llaman pequeñas centrales de generación, han cogido bastante fuerza en los últimos años en Colombia, debido a que pues tienen un impacto ambiental menor que las grandes generadoras y además porque su construcción es relativamente rápida. Digamos que mientras que usted desarrolla un proyecto como Hidroituango, que llega, más o menos tiene una antigüedad ya de 25 años, una PCH la puede usted estar trabajando desde que la concibe como tal, pasando por todo lo que tiene que ver con diseños, licencias ambientales, ejecución de obra, puesta en pruebas y después puesta en generación y la conexión al barraje nacional, diga usted 5 años. ¿Sí? Dependiendo de la capacidad de generación de las mismas. Las PCH más o menos son son centrales hidroeléctricas pequeñas, son alrededor de los 16 megavatios, de 16 máximo 30 megavatios de generación. Incluso hay PCHs que tienen una subdivisión que se le llaman mini centrales, ya no son ni siquiera pequeñas, sino mini centrales de generación. Estoy hablando de los cerca de los 6 eh, de 6 kilovatios en adelante, son muy pequeñas y también se pueden conectar al sistema de interconexión. Quiero hacer una observación acá. Cuando hablamos del sistema de interconexión o barraje nacional, que es lo mismo, es el concepto de la red eléctrica de nuestro país, es decir, del sistema energético eléctrico de Colombia, donde están conectadas todas las centrales de generación, ya sea pues las que estamos viendo, hidráulicas, como las termogas o las de termocarbón, que son térmicas, las eólicas, que son las nuevas que se están desarrollando en nuestro país, y el sistema fotovoltaico, que es el más pequeño. Pero todas están conectadas al barraje nacional y ese barraje está administrado por el Centro de Despacho Nacional, que queda pues como cosa especial en Medellín. Entonces ellos monitorean constantemente cuál es el consumo nacional de energía y dependiendo de ese consumo le dicen a una generadora, véndanos tantos megavatios bueno, de acuerdo a su capacidad y lo venden en bolsa. La regulación colombiana en la parte energética ha cambiado bastante porque se le está dando bastante espacio a las renovables. Podríamos decir que la ley 1750 es la última norma que está regulando todo lo que tiene que ver con renovables y el sistema energético nacional. Entonces, de acuerdo a esa normatividad, pues se regulan y se compra o se paga por disponibilidad. ¿Qué es el pago por disponibilidad? Bueno, vamos a suponer que tenemos una termogeneradora, caso particular Sochagota o Termopaipo en Boyacá, y ellas no, por alguna razón, bueno, están conectadas al barraje nacional porque todos están conectados, pero en ese momento, digamos, no están generando.
digamos, mes de octubre. Mucha lluvia, el régimen de lluvia está en su pico en el país, los embalses están al 100%, entonces el sistema hidráulico está que genera máximo. Entonces, las térmicas pues bajan su productividad, algunas salen de servicio para mantenimiento, pero la ley les paga, el sistema energético colombiano les paga unos recursos para que estén en disponibilidad para cuando se necesiten. Que ese fue el escándalo de Termocandelaria en Barranquilla, cuando pues por un desfalco, en el último fenómeno del Niño, pues se pidió que entrara, se conectara al barraje nacional a generar, y simplemente dijeron, no, no podemos porque estamos en mantenimiento, tenemos el generador dañado. Y bueno, el escándalo porque se le había pagado ya por disponibilidad. Entonces eso concluyó en que la empresa se declaró en quiebra, el señor dueño de la empresa, porque era un socio mayoritario, pues arrancó con los recursos y se fue del país. Entonces, esos son los, pues, digamos, las, digamos, las dificultades que tiene nuestro sistema energético en Colombia. Pero en términos generales, si usted tiene un generador, si usted es un generador de electricidad, pues si no está, digamos, produciendo, está en mantenimiento, el Estado le paga para que cuando se necesite, pues obviamente se enganche. ¿Cuáles son las fechas en las cuales prácticamente todo el mundo está enganchado y generando? No en mantenimiento, generando. En las fechas pico del país. Vacaciones, Semana Santa o Semana Mayor, Navidad, Año Nuevo, temporada seca. En la temporada seca todo el mundo debe estar generando. Entonces se paga kilovatio de acuerdo a la demanda en bolsa, que obviamente es mucho más alta la demanda en bolsa de kilovatio en esas fechas que pues obviamente cuando hay régimen de lluvias. Bien, veamos el siguiente. El siguiente es el térmico que decíamos hace un momento. El térmico, pues que básicamente en nuestro país está dado por carbón o por gas. Especialmente carbón. El primero es carbón. Nuestro departamento pues hace gala de tener dos generadoras, Sochagota, que es un consorcio eh, privado, Termopaipa, pues que es un consorcio público-privado, pero las dos funcionan con carbón, pues dado que en Boyacá tenemos bastante de este mineral. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de ir a hacer una visita y conocer de primera mano la planta generadora, y nos centramos que ese grupo también ya está incursionando en el sur del país con renovables, es decir, ellos están ampliando su portafolio. El carbón, pues las térmicas tienen una ventaja, es que esos proyectos de generación pueden ser montados en un lapso no mayor a 5 años y ya están generando. Y igual, el día que digan, no, hasta aquí llegamos, pues se desarma, se desmonta la planta y chao, aquí no pasó nada. Como es el caso de las instalaciones en Jumbo, donde existía una térmica y ahora hay un parque solar de esta filial de Cementos Argos, que Celsia, que se dedica a proyectos de energía renovable. Entonces, Celsia tiene un parque que genera, si no me equivoco, creo que son 150 megavatios que está generando con 50.000 paneles fotovoltaicos instalados. Es algo curioso porque en el mismo sitio donde había antiguamente una instalación para generar con carbón, que no es una forma renovable, es una forma convencional de generar electricidad, pues ahora están generando con energía solar. También aquí hago un paréntesis. Nosotros tenemos energías renovables y energías no renovables. Las renovables son aquellas pues, que están dentro del ciclo del agua, especialmente, y que tienen un bajo impacto ambiental. Decimos que están dentro del ciclo del agua porque las hidráulicas, las hidroeléctricas, son renovables. Su impacto ambiental no es tan alto como si son las térmicas. ¿Cuál es el problema de las térmicas? El problema de la térmica, especialmente cuando es carbón, es que cuando las cenizas de carbón, después de generar combustión, se van a la atmósfera, estas generan lluvia, pueden generar lluvia ácida por el azufre. Recuerden que todo el carbón tiene azufre. Al combinarse con agua, pues se convierte en ácido sulfúrico. Por eso las térmicas en este momento pues se dejan solamente para casos especiales, sobre todo de disponibilidad como lo mencionamos hace un momento. Las de gas pues son menos contaminantes que las de carbón, pero tienen un problemita ahorita. Ya todos sabemos que es que no hay gas. Nuestras reservas de gas en Colombia se están agotando. Si nosotros dentro de 5 años no encontramos nuevos yacimientos de gas, pues nos va a tocar importar el gas. Luego estas empiezan a tener dificultades. Termocasanare, que funciona con gas. Creo que la planta está en Monterrey, la planta generadora. Y hacia Casillas hay otra pequeña generadora con gas cerca de Villavicencio.
Entonces son ya dos formas de generar electricidad y son las dos principales en nuestro país. Las otras formas de generación, digamos que podemos decir, en este caso entraríamos a hablar de la eólica, que cada día está cogiendo más fuerza. En este momento, pues tenemos un parque eólico con cerca de 20 a 30 molinos de viento en La Guajira, especialmente en el desierto del Cabo de la Vela, porque ese sector es excepcionalmente bueno para corrientes de aire que no disminuyan su velocidad de 60 kilómetros por hora todos los días, todos los meses del año. En Boyacá la eólica no es que sea muy viable. Yo por ahí leí un artículo que días en el 7 días, bueno, no debería nombrar el nombre del diario, pero pues, esas cosas son como que saltan a la luz, que hablaban que se está haciendo un estudio para Duitama, para montar unos parques eólicos en Duitama. Yo la verdad, con todo respeto, creo que esas noticias son un poquito exageradas y faltas de investigación, con todo respeto, porque aquí hablando en esos espacios que son de carácter técnico, ya se ha establecido que Duitama no tiene corrientes de aire permanentes en todo el año que lleguen a 60 kilómetros por hora. Usted podrá encontrar aire en la Tolosa o arriba en el Mirador, incluso en el Páramo, en agosto, septiembre, para elevar cometas, pero el resto del aire no tiene esa velocidad. Entonces no es viable. Hasta donde yo tengo claro, porque eso son cifras de la empresa de Energía de Boyacá, que ya había hecho estudios al respecto, la eólica en Duitama no es viable. Y sé que están haciendo un estudio en Sáchica para mirar la viabilidad técnica de montar un molino, o bueno, varios molinos de generación. A los sistemas eólicos, abro paréntesis, se le llaman molinos, los molinos que están conformados por las, las góndolas. La góndola es la parte donde está el generador, la parte superior de la estructura, y la góndola pues tiene las aspas, casi siempre son sistemas de 3 aspas, y están a alturas que superan los 100 metros. Entonces, para lograr la velocidad del aire y aprovecharla, lograr la velocidad del aire, no, para aprovechar la velocidad del aire y generar. Esos sistemas son bastante interesantes. Yo hoy les voy a compartir un video de un parque eólico que tuve la oportunidad de conocerlo en Penonomé, en Panamá, que tiene cerca de 100 molinos y aporta cerca del 30% del consumo de energía eléctrica del país, en Panamá. Entonces, pues digamos que son bien interesantes. El aire no nos lo cobran todavía, menos mal. Y lo otro es que ese es un sistema renovable, es decir, no tiene un impacto desfavorable en el medio ambiente. Voy a devolver a lo que tiene que ver con las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, las grandes hidroeléctricas sí tienen un impacto ambiental, es porque cambia el clima de la región donde están ubicadas. Las PCHs tienen la ventaja de que no. Las PCHs tienen una ventaja de que no impactan porque las PCH, qué pena lo olvidaba mencionar, no tienen embalses. Las PCHs tienen unas entradas de agua simplemente, pero no tienen embalses. Por eso en el cauce de un río se puede montar 2, 3, 4 de forma escalonadas sin tener mayor dificultad. Esa es una gran ventaja que tienen las PCHs. Bueno, volviendo entonces a las renovables, tenemos la eólica, que es la principal. Conozco que en la última subasta de energía se viabilizaron proyectos para la Mesa de los Santos, 2 proyectos para la Alta Guajira y creo que una para el Huila. Ese último sí tengo dudas, pero certeza sí un parque eólico para la Mesa de los Santos y 2 para la Guajira. Es decir, la Guajira se va a convertir en nuestro epicentro de generación renovable tipo eólica. Y por último, entonces tenemos la solar fotovoltaica, porque recuerden que tenemos solar fototérmica y fotovoltaica. La fototérmica es para calentar el agua, la solar es para convertir los fotones en corriente de electrones. Entonces la solar fotovoltaica, pues obviamente ocupa un porcentaje cercano al 4%, ni siquiera logra el 5%. Se tiene la expectativa que para de aquí a 5 años sí se logre cerca del 5% del sistema de generación en nuestro país. Proyectos fotovoltaicos funcionando, el que les comenté, el de Jumbo. Hay uno en cerca de, creo que en Putumayo, hay un proyecto, pero en el banco de proyectos viabilizados del Ministerio de Minas están cerca de 50 proyectos diferentes sobre fotovoltaica. Por ahí había un proyecto entre Nopsa y Sogamoso, pero finalmente no lo han desarrollado, porque hubo cambio de gobierno. Cuando cambió el gobierno de Santos al actual gobierno, también cambiaron algunas reglas sobre los sistemas de generación renovables. Pero sí puedo mencionar
que las normas colombianas tienden a favorecer lo que tiene que ver con sistemas de generación, ya sea eólico o sea solar, cualquiera de los dos. Además, usted puede convertirse en un generador solar en el techo de su casa y venderle a la red pública del operador eh, sin ningún inconveniente, o vender en bolsa si usted si va a generar más de 5 kilovatios. Entonces, digamos que estos dos son como los dos sistemas de generación en nuestro país renovables más desarrollados. Existen otras posibilidades como son la geotérmica, eh, la de las fuerzas de las mareas, pero esas dos sí menos están desarrolladas en nuestro país. Nosotros hasta ahora estamos empezando con la solar y la eólica. Sin embargo, pues volvemos acá. Nuestro fuerte es la hidroeléctrica porque nuestro país pues tiene 3 cordilleras. Afortunadamente tiene mucha agua todavía y estamos en proyectos como el Hidroituango, que ha tenido muchos inconvenientes, muchas dificultades, pero que digamos que el proyecto Hidroituango va a ser uno de los proyectos que más nos va a garantizar capacidad energética en el país. Nosotros estamos alrededor de los 17 gigavatios de generación y estamos consumiendo cerca de 14, es decir, tenemos un colchón apenas de 3 gigavatios. Estamos vendiendo la energía eléctrica a Ecuador, a Perú creo que también, sé con certeza que sé que Ecuador, a Venezuela ya no se le vende porque nos deben mucha plata en electricidad, pero los operadores de red, los operadores de la central de generación o ya no le quieren vender. Empresas grandes en nuestro país, ISA de generación e ISAGEN, que es generación y transmisión. Y en el caso de la empresa de Energía Boyacá, nuestro departamento, ellos dejaron de ser generadores, solamente son comercializadores y le ofrecen el servicio de peaje para transporte de electricidad a otras empresas fuera del departamento. Bien, eso digamos que es como el ámbito general de cómo estamos con el sistema de generación en nuestro país. Vamos a ver entonces rápidamente, si me permiten acá, voy a dar paso a otra hoja. Bien, voy a hacer un esquema general. ¿Cómo es que se constituye un sistema de generación, transmisión y distribución? Porque son 3 etapas diferentes que tenemos que diferenciarlas. Nosotros tenemos entonces aquí el generador, sea cualesquiera de las formas de generación que vimos hace un momento. Lo que generan va al barraje. Un barraje es una barra energizada en la central generadora de potencia. Aquí va un transformador que lo que hace es elevar la corriente para disminuir las pérdidas. Se llama transformador de alta. Y de aquí se conecta a lo que son las torres, al sistema de transmisión. ¿Sí? El sistema de transmisión llega a un centro poblado. Ahí lo recibe una subestación. Esa subestación, ¿sí? Vamos a poner acá, por ejemplo, de 50.000 voltios, ¿sí? Lo sube a 115.000 kVA, o sea, 115.000 kilovoltios. Habitualmente los valores de transporte, digamos, ese eslabón que yo veo, que tengo acá, ¿sí? Ese eslabón es el de transporte o transmisión, ¿sí? Eso todo es transmisión. Transmisión, ¿sí? Nosotros transmitimos o transportamos, más bien, ese es transporte o transmisión. Estamos transportando en valores de 50.000, 115, 120, 220, 440 y 500.000 voltios. Todas las cifras que acabo de mencionar, multiplíquelas por 1000, ¿sí? 220.000, bueno, 115.000, 220.000, 440.000, y hasta 500.000. Recuerden que los niveles de tensión de acuerdo a RTS se clasifican como muy bajos, bajos, eh, media tensión, alta tensión, super alta tensión. Entonces, estos valores de acá de tensión los vamos a calificar como, o clasificar más bien como valores de muy alta tensión. Entonces, estamos hablando de 115.000 voltios. Cuando yo llego a un centro poblado, voy a encontrar entonces acá una subestación, otra subestación, que esta va a recibir los 115.000 voltios, 115 kVA, o 115 kilovoltios. Y los va a transformar a 30, 34, básicamente son 34 kilovoltios, ¿sí? Entonces ya baja el nivel de tensión. Y a veces aquí distribuye, como es el caso de la subestación en Marantá, en Duitama, o la subestación en Higueras, ahí ya puede transportar a otros transformadores, ¿sí? Y ese otro transformador lo baja de 34 kilovoltios, lo baja a 13.000 kilovoltios. Bueno, yo hablo de 13.000, pero son 13.5, 13.8. Y de aquí sí ya distribuye a otra subestación, ¿sí? Acá ya en lo último,
Y esa lo baja de 13.000 kilovoltios o 13.000 voltios, lo baja a 440, a 220, o 208, perdón, 220 o 120 voltios. Entonces, hasta aquí donde yo les mencionaba hace un momento, digamos que esto es transporte. De aquí para allá es lo que se conoce como circuito primario. Perdón, con el video. Ese es circuito primario, ¿sí? Circuito primario. Y ya eso que tenemos acá es circuito secundario. Eso se clasifica hasta aquí, hasta 13.000 en media tensión. Bueno, hasta digamos que hasta 115 es alta tensión, muy alta tensión. Aquí ya viene una clasificación porque está por debajo de 50.000, es alta tensión. Y aquí ya lo bajamos a media tensión, ¿sí? Y acá ya es baja tensión. Esto es baja tensión. Vete. Entonces, realmente los circuitos de distribución se dan después de este circuito. Es decir, de 13.000 en adelante es circuito de distribución, ¿sí? Porque ya se está distribuyendo hacia el abonado final. Estos circuitos de distribución tienen dos niveles de tensión, media tensión y baja tensión. Los de media tensión se distribuyen en circuitos que se denominan como circuitos primarios. Y lo que es baja tensión se distribuye en circuitos que son denominados como de circuito secundario. Entonces, media tensión, circuito primario, baja tensión, circuito secundario, ¿sí? Ya sea aéreo o subterráneo. Mixto también se da, ya sea baja tensión aérea o subterránea, que es la tendencia para perímetros urbanos a nivel mundial. Y eso es lo que se conoce ya como sistemas de distribución en redes. Ya viene, bueno, lo último pues que se está hablando de sobre redes son las famosas Smart Grid, que son las redes inteligentes que ya pues son controladas por sistemas bastante avanzados en tecnología. En el caso de Boyacá, todos estos circuitos están controlados por el Centro Departamental de Despacho de la empresa de energía que queda en las instalaciones de la empresa de energía en Sogamoso. Entonces, toda la red que vamos a ver en un mapa que les voy a compartir se ve representado, pues obviamente, se ve representado por, eh, digamos, todo lo que, toda la red de baja, bueno, toda la red de transmisión alta tensión de interconexión nacional, toda la red de media tensión o circuito primario y toda la red de baja tensión, circuito secundario. Ese plano está muy bien detallado. Todos los circuitos del departamento de Boyacá, es decir, todos los circuitos que son de la empresa de energía están en ese plano y es el que básicamente gestiona o administra el centro regulador de energía de la empresa de energía que está en Sogamoso. Entonces, ¿cuál es el trabajo a desarrollar? El trabajo a desarrollar es que ustedes creo que tienen que hacer un ensayo sobre cómo está conformado el sistema de interconexión nacional en Colombia, cómo está el asunto en Boyacá, y eso pues obviamente lo pueden desarrollar con base en información que yo les voy a suministrar, especialmente plano que les voy a enviar a sus correos o voy a ver si me lo pueden publicar en el curso virtual. Bueno, eso era básicamente lo que quería que viéramos por ahora en lo relacionado con lo de redes eléctricas. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora miremos entonces los temas relacionados con máquinas. Bueno, máquinas eléctricas, por ahora solamente me voy a referir como resumen de lo que ustedes han adelantado hasta el momento. Voy a referirme a algunos conceptos que son esenciales. El primer concepto es lo que tiene que ver con entender que una máquina eléctrica de corriente alterna pues funciona con una señal sinusoidal. Ya nosotros en circuitos de corriente alterna ya hemos estudiado el tema. Por eso, un parámetro muy importante en máquinas de corriente alterna es la potencia. La potencia eléctrica. ¿Sí? Entonces, la potencia eléctrica para una máquina de corriente alterna está dada por P igual al voltaje multiplicado por la corriente, es ley de Watts, por el factor de potencia. Aquí sí viene ya un valor. ¿Sí? Interesante. Recuerden que en las máquinas de corriente alterna nosotros tenemos que hablar cuál es el desfasaje que tenemos entre el voltaje y la corriente. En circuitos de corriente alterna hablábamos de factor de potencia.
que factor de potencia es una cifra dimensional que lo que hace es indicarme qué tanto está desfasada la corriente con relación al voltaje o lo contrario. Y eso se ve representado en lo que es potencia. ¿Sí? Bien. Ya más adelante vamos a darnos cuenta de algunos valores que se juegan muy mucho en el asunto de establecer cuál es el factor de potencia. ¿Sí? Bien, la potencia en las máquinas eléctricas se da en watts, vatios, como lo quieran llamar, pero es común, y ustedes lo van a encontrar, otra medida que es horsepower, ¿sí? Es decir, caballos de fuerza, ¿sí? Eh, Eso es muy importante considerarlo porque la mayoría de las máquinas vienen desde fábrica con con esta, digamos, con ese valor. Y eso, ¿por qué es importante? Porque es que nosotros vamos al mismo punto igual que en las instalaciones eléctricas. A nosotros siempre nos va a interesar, como el voltaje no varía, nos va a interesar en la corriente para establecer, entre otras cosas, el conductor eléctrico con el cual vamos a hacer la instalación. Bueno, eso ya lo vimos en instalaciones, pero también la protección eléctrica, ¿sí? Bien, entonces esta es una variable muy importante a ser considerada, por favor, a ser considerada por el estudio de máquinas de corriente alterna. Lo otro es en lo que se entiende por eficiencia. ¿Sí? Eficiencia. La eficiencia, básicamente, matemáticamente, está dado por N, que es la letra griega que vamos a utilizar para eficiencia, es igual a la potencia de salida, ¿sí? La potencia de salida de la máquina sobre la potencia de entrada, multiplicado por el 100%. Es decir, ¿qué tanto consume la máquina que lo transforma en trabajo útil? Es decir, ¿qué tanto transforma? Esto es energía eléctrica consumida. Perdón, esto es energía mecánica entregada. Y esto es energía eléctrica consumida. Entonces, ¿qué tanto de esto transforma en esto? Es decir, en trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí viene, viene un concepto muy importante y es que siempre nos han dicho, no arranque un motor de corriente alterna al vacío porque se daña. No, la máquina no se va a dañar. ¿Por qué se va a dañar? Ya lo vamos a ver más adelante. La máquina de corriente alterna no se daña porque yo la arranco así nomás. No, lo que se va a dañar es el bolsillo, porque está consumiendo de esta potencia, está consumiendo vatios, y en algunos casos kilovatios, pero no me está entregando trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo que me entrega un motor de corriente alterna que arrancó y está al vacío? Pues nada, cero, cero trabajo. Entonces lo que estás consumiendo energía, pues obviamente, eso multiplíquelo por, mejor dicho, por tantas horas y va a ver la diferencia. Vamos a colocar un ejemplo sencillo, un tren de laminación que perfectamente puede tener 50 motores para laminar acero. Entonces, para laminar perfilería, sacar perfiles. Usted tiene el tren de laminación prendido, pero no le mete trabajo, o sea, no va a la palanquilla, no va a sacar nada. Pues deja los motores prendidos, no, ninguno se le va a quemar, ninguno. Pero obviamente lo que sí se le va a dañar es esto, porque esa potencia de salida de cero, pues eso se ve representado en dinero, ¿sí? En dinero, porque usted tiene que pagar esa energía. Y como son 100 motores, a ver, ahí sí ya cuesta, ¿no? Entonces, este concepto de eficiencia es importante. Todos los motores, perdón, por fabricante traen un coeficiente de eficiencia y casi siempre esa eficiencia está por encima del 0.96%. Es decir, tiende a ser 1, es decir, tiende a ser una excelente eficiencia. ¿Cuándo se baja esa eficiencia? Cuando la máquina está dañada. Es decir, cuando la máquina está demandando un mantenimiento. El consumo es muy alto porque hay un expira en corto. Entonces, pues obviamente se está calentando. Pues obvio que esta es una condición temporal porque casi siempre termina quemándose, dañándose. Entonces, obviamente ahí es donde la eficiencia baja. Bien. Por último, una cifra importante, aunque yo creo que ustedes lo conocen. Recuerden que un caballo de fuerza, es decir, un horsepower, equivale a 746 watts de, de potencia. ¿Sí? Un caballo, un HP, ¿sí? Equivale a 746 watts de potencia. ¿Sí? Para que lo tengan claro. Bueno, eso con relación a la variable de eficiencia y de potencia. Para finalizar este tema, ya lo demás pues lo van a trabajar ustedes con ayuda de la bibliografía que les recomendamos, especialmente lo que tiene que ver con Chapman. Pero no quiero irme
Aunque eso lo vamos a ver después con el motor de inducción, ¿sí? Perdón aquí con el video porque estoy con la cámara en la mano. Qué pena con ustedes. En esta semana está todo complicadito, pero bueno, ahí mientras me ayudo con otros medios tecnológicos, hoy me tocó fue punto de cuaderno. Bueno, espero lo puedan entender. Bien, voy a explicar aquí una curva que es clave. Voy a ver si puedo hacerla aquí. Sí, aquí vamos a hacerla. Esa curva que voy a hacer acá es clásica. Es una curva clásica en todas las máquinas de corriente alterna. Eso, mejoró aquí la visión. Mejoró la imagen, perdón. Listo. Bueno, en esta curva voy a colocar acá, voy a colocar aquí arriba. Vamos a graficar. Esto es corriente. Perdón, corriente en amperios, ¿sí? Y acá vamos a poner, vamos a colocar acá RPMs. Recuerden que RPM son las revoluciones por minuto de la máquina, ¿sí? Listo. Entonces, tenemos RPMs acá y acá tenemos corriente. ¿Qué significa? Que pues obvio, si yo aumento las RPMs, ¿sí? Van a aumentar hacia acá. Si yo aumento la corriente, vas a subir hacia acá. ¿Listos? Bien. Bueno, esta curva es característica ¿por qué razón? Porque esta curva tiene ese comportamiento. Es así. ¿Sí? ¿Qué significa? Que aquí está el punto 0, 0. Entonces, pues hacia acá, como decíamos hace un momento, hacia acá las RPMs. ¿Sí? Y hacia acá la corriente. ¿Sí? Bueno, los motores traen esta curva. Todo fabricante de motores trae esta curva. ¿Sí? Entonces, la curva más o menos está dada por una característica como esta. ¿Sí? Esa curva tiene un punto acá, que lo voy a llamar el punto P. Ese punto P es el famoso punto de operación de la máquina, el motor de corriente alterna. Entonces, ¿qué significa esto? Que este punto es el punto ideal de la máquina. Esa curva que tengo acá, toda esa curva, se le conoce como les acabo de mencionar, curva de operación de la máquina. Esa curva es la curva de los horsepower, es decir, la curva de la potencia que da la máquina. Bien, vamos a analizarla rápidamente. Es muy sencilla, pero hay que analizarla de la siguiente forma. Si yo me ubico en este punto de acá, la máquina tiene sus máximas RPM, es decir, está la máquina desbocada, su máxima velocidad, ¿cierto? Pero fijémonos en la curva azul. Voy a aquí la curva azul tiende a 0, ¿cierto? Es decir, que me está entregando ¿cuántos horsepower? Casi nada. Es decir, está consumiendo, bueno, perdón, está desbocado en velocidad, pero no me está entregando trabajo. Recuerda, a mí lo que me interesa un motor de corriente alterna es que me entregue trabajo. ¿Sí? Pero miremos la corriente. La corriente es mínima, ¿cierto? Porque miren esta curva. Esta curva está aquí. Mínima. Es decir, tenemos una máxima de revoluciones, pero la corriente es bajita. Pero tampoco me sirve porque no me está entregando nada de trabajo. En este punto, por ejemplo, es cuando yo puedo decir que el motor está al vacío. Es el caso que les expliqué ahorita. La máquina está al vacío. ¿Sí? Y acá, vámonos al otro extremo. Aquí, cero velocidad. ¿Sí? Pero tampoco me está entregando horsepower. Miren que la curva azul va apenas empezando. Pero miren la corriente. En este caso, la máquina está casi parada, está conectada, pero está bloqueado el rotor. Sea porque se dañó el rodamiento o porque es mucha carga la que se le ha puesto. ¿Sí? No me está entregando horsepower, pero la máquina sí está consumiendo un pico de corriente elevadísimo. La máquina se me va a quemar. Entonces, ¿cuál es el punto ideal? Este. Porque aquí, miren, la curva ¿dónde va? Aquí, ¿cierto? Es la parte más alta de la curva. Es decir, es donde más horsepower me entrega, más trabajo hace la máquina. Pero miren que aquí su consumo de corriente es bajito. No es tan alto, no es tan alto como este. Y sus RPMs pues, son aceptables. ¿Sí? Está por encima de la mitad de las RPM de la máquina. Entonces, este es el punto de trabajo que da el fabricante
donde le dice usted, en estas RPMs y este consumo de corriente, la máquina le va a dar su máxima eficiencia, que fue lo que vimos hace un momento. Y esta tabla es la que utiliza el diseñador mecánico. Ojo, el eléctrico no hace diseños mecánicos, es el ingeniero mecánico. El ingeniero mecánico es el que hace el diseño para esta máquina. Entonces ya la instalación sí la hace el eléctrico. El eléctrico hace el cálculo, hace el diseño y pues obviamente hace la instalación. Esta curva es muy importante, recuérdenlo siempre. A menores RPMs el motor tiende a quemarse porque máximo corriente va a estar consumiendo. A mayor número de RPMs, pues no es que se queme, pero no está haciendo nada. Está consumiendo, pero no está haciendo nada porque los horsepower están acá. Y los dos extremos son peligrosos para el motor. ¿Sí? Entonces, por eso de aquí en adelante la primera conclusión que vamos a sacar con las máquinas de corriente alterna, ojo con lo siguiente, calor. El peor enemigo de la máquina de corriente alterna es el calor. Y el calor la produce unas bajas revoluciones. Unas bajas revoluciones, que puede ser por atoramiento del rotor, cuando los rodamientos están dañados, o que está sobrecargado el motor. Es decir, que el ingeniero mecánico lo diseñó para acá y yo lo estoy trabajando acá o acá. Hacia atrás es que yo le aumento la carga. Entonces, por ejemplo, este diseño estaba para mover 3 toneladas por segundo. Yo lo estoy moviendo y estoy moviendo 20 toneladas por segundo. No, el motor se va a quemar de una. Ahí se va el motor. ¿Listos? Entonces, ojo, de aquí en adelante, el peor enemigo del motor de corriente alterna es el calor, el calor. Y eso es lo que tenemos que prevenir, que una máquina de corriente alterna se nos caliente. ¿Listos? Bien, ya voy terminando porque ya llevamos casi 40 minutos y se nos va a acabar el tiempo. Entonces, conclusión, muchachos, por favor, desarrollen las actividades que están en plataforma. Yo les hago llegar, posiblemente hoy, les hago llegar la información de redes, el plano que necesitan para trabajar esa primera unidad. Espero que de alguna forma me puedan entender en esta primera tutoría aquí a punto de cuaderno. Pero bueno, todos estamos de alguna forma salvando dificultades en este momento. Por favor, cuídense mucho. No duden en comunicarse conmigo para cualquier inquietud. Este video lo voy a colgar a partir de esta semana en el canal que voy a crear para la carrera. Y estamos pendientes. Les deseo, entre las circunstancias, una muy buena semana de recogimiento, sin importar la fe que prediquen. Mis mejores deseos para ustedes y toda su familia. Cuídense mucho. Y ahí estamos pendientes por cualquier inquietud.